Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy tenemos un título un poco dramático. Todos murieron. Y esto me hace acordar cuando ocurre un siniestro o un accidente o una catástrofe que tiene una magnitud importante. Y cuando van allí los rescatistas y observan, van buscando señales de vida, y cuando hay alguien que está vivo, inmediatamente se corre a él para poder asistirlo, para que pueda conservar su vida, darle los primeros auxilios. Y qué triste es cuando aquellos rescatadores llegan al lugar y empiezan a buscar vidas y se encuentran con que todos han muerto. Qué dramático, qué situación tensa cuando se encuentran allí todos los seres que participaron o que tuvieron este evento, este siniestro, todos han muerto. Bueno, a nivel mundial ocurrió algo así, peor todavía, porque fue una catástrofe mundial que afectó a toda la raza humana, y fue cuando el hombre decidió desobedecer a Dios y caer en pecado. Y el pecado trajo a este ser humano la muerte. Este ser humano muere primero espiritualmente, quiere decir que al pecar se separó espiritualmente de Dios, y allí ocurre la primer muerte, que es la muerte espiritual, porque muerte significa separación. Cuando el hombre pecó, se separó espiritualmente de Dios y allí hubo la primer muerte. Luego sucedería que este hombre, que habitaba en un cuerpo físico del cual fue tomado de la misma tierra, este hombre tendría que dejar ese cuerpo y tendría que morir físicamente. Así que esta catástrofe del pecado del hombre contra Dios trajo la muerte. Y cuando se hace la evaluación, el resultado de este siniestro, podemos leerlo allí en Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así la Escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán y de Eva, dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Lo que nos quiere decir esto es que todos los seres humanos que nacen en este mundo nacen primeramente separados de Dios, porque están espiritualmente muertos, están separados de Dios. Y finalmente todo ser humano termina dejando su cuerpo en un cementerio. Su cuerpo termina también porque está destinado a la muerte por causa de este gran siniestro. Así que cuando Dios observa que su raza, su ser querido, amado, el cual Él ha creado, tiene esta tremenda caída y por ende la muerte, viene a rescatarlo. Para eso envía a su Hijo Jesús como rescatista. Y dice la Escritura que allí Él tiene que tomar forma humana. Y cuando Él viene y evalúa todo lo que acontece, encuentra este tremendo resultado, que todos murieron. Dice Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Quiere decir que este ser humano, es decir, el Hijo de Dios, toma forma humana para venir a un mundo donde se encuentra con que todos están muertos, y entonces ahora Él necesita o desea darles vida espiritual. Pero para eso tiene que hacerse cargo de lo que lo llevó al hombre a la muerte, que es el pecado. Entonces este hombre, cuando cae en pecado, muere. Pero cuando aparece ahora el Hijo de Dios en forma humana, era un hombre sin pecado. Entonces Él, siendo sin pecado,
tenía que pagar el precio de aquellos que sí habían pecado. Para eso necesitaba morir un ser santo para recuperar esa vida espiritual, esa vida que estaba separada de Dios. Por eso dice que Él vino a rescatar a los seres humanos y a darles vida, porque Él tenía vida y podía dar vida porque era un ser santo que no había pecado, por lo tanto no estaba en la condición de los seres humanos, que estaban muertos espiritualmente y esperando la muerte física. Ahora dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Lo que dice el pasaje es que Cristo vino con una razón, a rescatar al hombre, y Él sabía que le iba a costar la vida, pero Él, amando al ser humano, Él murió por el ser humano para poder darle vida, y dice que murió por todo, y luego todos, dice, murieron, pero Él vino a traer vida, y dice que el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir que el amor de Cristo nos constriñe? Y bueno, nos lleva a pensar que si Él por amor vino a un mundo donde estamos todos muertos y Él murió por nosotros, nos lleva a hacer algo y nos lleva a pensar que este ser murió por nosotros y cómo no recibirlo con los brazos abiertos, siendo que Él fue nuestro rescatista y que Él vino a salvarnos. Y dice allí en 2 Corintios 5:15, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiere decir que sabiendo que Cristo por amor vino a morir cuando no tenía necesidad de morir por nosotros, pero Él murió para darnos vida. Entonces eso nos tiene que llevar a hacer algo, a decir, bueno, si Cristo murió por mí, bueno, yo quiero apropiarme de esa vida y vivir mi vida para Dios, vivir mi vida para Cristo. Por eso dice que en Cristo podemos hallar la muerte de la vieja vida para encontrar una nueva vida y ser una nueva creación, una vida espiritual que está conectada con Dios. Dice 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dice, aquí todas son hechas nuevas. Lo que quiere decir es que cuando Cristo encuentra a un ser humano y lo llama para que se apropie de su muerte, de su obra de la cruz, para poder darle vida espiritual, cuando esta persona accede a recibir a Cristo en su vida, a reconocer que Él vino a rescatarla, a pedirle que le salve, a pedirle perdón, entonces dice que esa persona recibe vida espiritual. Y como recibe vida espiritual, ahora es una nueva criatura y ya no va a andar en los deseos que antes tenía de pecar y de ofender a Dios. Por eso dice que la vieja vida queda sepultada en la misma cruz donde el pecador se encuentra con Cristo para alcanzar la vida, cuando se apropia de esa obra de la cruz. Dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Quiere decir que nuestra vida muere allí en la cruz, la vieja vida, la vida de pecado, la vida de desobediencia, la vida, es decir, la muerte espiritual que está allí clavada en esa cruz recobra vida y entonces dice que somos bautizados, que somos sumergidos en Cristo. Y al ser sumergidos o bautizados, que eso quiere decir bautismo, quiere decir sumergir, y al ser sumergidos en Cristo, alcanzamos vida espiritual y nos conectamos con Dios y esa vida espiritual
nunca jamás volverá a ser perdida, a ser separada de Dios. Esa persona ha sido bautizada en Cristo. Por lo tanto, la vieja vida murió allí en la cruz para resucitar a una nueva vida. Por eso dice allí en Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, es decir, murió allí en la cruz, el viejo hombre, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Qué situación maravillosa, qué triste es el cuadro, dice, todos murieron, pero qué esperanza nos da a todos aquellos que estamos escuchando este mensaje, de que en Cristo podemos alcanzar una nueva vida, una nueva esperanza, una vida espiritual y ser sumergidos en la vida de Dios, ser sumergidos en Cristo y ser considerados eternamente unidos a Dios para siempre. Eso solo Cristo puede lograrlo. Por eso dice que el cuerpo quedó destruido cuando fue a la cruz. Cuando todo ser humano se encuentra con Cristo en la cruz, la vieja vida muere allí para resucitar a una nueva vida, para recibir vida espiritual, para conectarse nuevamente con Dios y para ser sumergido en la vida de Dios por toda la eternidad. Y dice allí Romanos capítulo 6, versículo 7. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Qué cosa, ¿no? Que Dios, habiendo nosotros ofendido a Dios, Él toma la decisión de venir a salvarnos, rescatarnos y a perdonarnos en Cristo Jesús. Y dice que cuando la persona recibe el perdón de Dios a través de Jesucristo, dice que Dios el Padre lo considera una persona justa. Nunca jamás se le considerará su pecado para salvación o para perdición, porque ya ha alcanzado esa nueva vida. Así que en todos murieron, debemos reconocer cómo estamos constituidos como seres humanos. Para eso vayamos a Primera Tesalonicenses, una carta que escribe el apóstol Pablo en el capítulo 5 y en el versículo 23, donde leemos. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que nosotros estamos constituidos por espíritu, que es lo que está desconectado de Dios, está muerto, está separado, que se desconectó cuando Adán y Eva pecaron. Desde entonces todos los seres humanos que nacen en este mundo están separados de Dios, de ese espíritu. Alma, el alma necesita conectarse con Dios. Para eso necesita que el espíritu tenga vida eterna. Y el cuerpo, Dios le dijo a Adán cuando pecó, polvo eres y al polvo volverás. El cuerpo deja al ser humano y el alma y el espíritu van hacia Dios, donde allí el alma, si el alma no ha alcanzado la vida eterna, irá a una separación eterna con Dios y jamás podrá tener contacto con Dios. Quedará así, eternamente separada de Dios. Por eso que Dios dice que el ser humano cuando muere físicamente, porque espiritualmente ya está muerto, cuando muere físicamente no deja de existir, porque dice Eclesiastés 3:11, si me acompañás lo podemos leer, dice así, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Quiere decir que Dios puso eternidad en el ser. Ahora esa eternidad puede ser una eternidad con Dios o una eternidad separado de Dios para siempre, que es la muerte eterna, donde el alma va a un lugar de separación eterna. Pero si se conecta con Dios, con Jesucristo, antes de morir, ese alma alcanzará la vida espiritual, comenzará a vivir una nueva vida, sumergido en Cristo por toda la eternidad. Qué hermoso es recibir a este rescatista que vino y nos encontró
en esta condición que dice, todos murieron. Ahora, si bien todos murieron, qué bueno es saber que nosotros en Cristo podemos resucitar a una nueva vida y a una nueva esperanza. Por eso solo Cristo puede dar vida, solo Cristo puede traer de la muerte espiritual a un ser que se encuentra con Él en la cruz, puede darle vida y esa persona puede vivir eternamente y para siempre. Aunque esté en pecado, dice que Dios envía a su Hijo como rescatista y esta persona al escuchar que Cristo le vino a buscar, abre sus brazos, lo recibe en su vida y entonces recibe la vida espiritual por primera vez. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiere decir que el hombre está muerto físicamente, está en el alma en un cuerpo que está esperando también la muerte, porque tiene que dejar ese cuerpo. Qué situación dramática la del ser humano que no se encuentre con Cristo. Pero al encontrarnos con Cristo, dice que Él nos da vida espiritual y a su vez dice que después que este cuerpo físico quede en la tierra, que vaya al sepulcro, que vaya al cementerio, dice Él nos va a dar. Aquellos que hemos recibido la vida espiritual, dice que nos va a dar un lugar, una habitación, un nuevo cuerpo para poder estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Un cuerpo que no tendrá ningún tipo de señales de enfermedad, de marcas ni nada. Será un cuerpo perfecto. Por eso dice 2 Corintios 5:1, dice así, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, hablando del cuerpo físico, este tabernáculo, esta tienda, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, un nuevo cuerpo, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Qué esperanza maravillosa tenemos aquellos que hemos recibido a Jesucristo en nuestra vida, quien nos ha dado vida espiritual. Hemos sido sumergidos en Jesucristo. Nuestra vieja vida quedó en la cruz, pero ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y por más que este cuerpo que se va degradando y terminará en la tumba, dice, estamos esperando esa habitación celestial con la cual viviremos eternamente en el cielo, un nuevo cuerpo. Así que no hemos de preocuparnos por este cuerpo, todas las cosas que le ha ido aconteciendo. Dice 2 Corintios 5:4. Dice, porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, es decir, este cuerpo físico, dice, los que estamos en este tabernáculo, dice, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es decir, no quisiéramos que al morir y dejar este cuerpo en la tierra, nos quedáramos como si fuésemos unas ánimas que andamos así como si fuese un fantasma que no tiene forma, no tiene lugar donde estar y anda errante por todo lugar. No, dice, se nos va a dar un nuevo cuerpo espiritual para que eternamente podamos tener presencia en el cielo. Y ese cuerpo se nos podrá ver porque será un cuerpo físico, pero será un cuerpo glorificado. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, Él tenía amigos, y uno de sus amigos, Lázaro, había muerto, y él va a visitar a su hermana Marta, y cuando Lázaro estaba ya sepultado, Jesucristo le va a hablar de su poder, del poder sobre la muerte, que él podría resucitar a su hermano. Y entonces le va a preguntar, o va a hablar con Marta y le va a traer esperanza, y le dice, Marta, tu hermano va a resucitar. Y entonces, ¿qué palabras recibe Marta de parte de Jesús? ¿Cómo que va a resucitar si recién lo hemos sepultado hace 4 días? Dice allí Juan capítulo 11, versículo 23. Jesús le dijo a Marta, dice, tu hermano resucitará. Y entonces Marta empieza a filosofar, es decir, sí, algún día va a resucitar. No, dice, pará Marta. Miren lo que Marta le dice.
Juan 11:24 dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Claro, Marta no sabía que frente a ella estaba el rescatista, que frente a ella estaba aquel que tiene poder sobre la vida y la muerte, y a quien Él quiere dar vida le da. Él puede resucitar a quien Él quiera, con solo desearlo, porque Él tiene ese poder. Por eso vino a este mundo, para traer vida. Y le va a decir a Marta las palabras maravillosas que tal vez puedan cambiar tu vida para siempre. Y Dios puede darte vida a través de la persona de Jesucristo, quien es el rescatista que te ha venido a buscar. Dice Juan capítulo 11, Jesucristo le va a decir a Marta, versículos 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le habló Jesucristo del poder de Él sobre la vida y sobre la muerte, y que podía resucitar a las personas. Aunque estuviesen muertas, podían vivir eternamente a su lado. Ahora Marta tiene que tomar una decisión. Tiene que decidir si realmente creer lo que Jesucristo le dice. Y vos también en este momento, junto con Marta, necesitas tomar una decisión. Creer o rechazar el mensaje de Jesucristo. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús le dice a Marta, Marta, ¿crees esto? Dice allí Juan 11:27. Dice, le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y allí Marta entrega su vida a Jesucristo, le recibe como Señor, como Salvador. Y en ese momento Marta recibe la vida eterna. Y allí opera Jesucristo, la resurrección espiritual de Marta. Y Marta encuentra la vida eterna cuando ella creyó y se apropió de lo que Jesucristo le decía. Porque no es solamente creer, sino apropiarse de lo que Cristo nos dice y esa invitación que nos hace, y en esta hora nos está invitando a recibir vida espiritual primero, que es esa vida que está muerta, que está separada de Dios. Jesucristo puede darnos esa vida espiritual. Solamente tenemos que creer, solamente tenemos que pedirle perdón a Jesucristo. Tenemos que arrepentirnos de haber pecado contra Dios, de haberlo ofendido, y agradecer que Él vino a rescatarnos, que Él vino a morir por nosotros. Y si Él no hubiera muerto por nosotros, tampoco tendríamos vida espiritual. Pero con solo creer que Jesucristo murió por mí, recibirlo en mi vida como Señor y Salvador, puedo alcanzar la vida espiritual. Y prontamente, una vez que tengo vida espiritual, estaré esperando ese nuevo cuerpo con el cual seré revestido y estaré allí en el cielo por siempre con el Señor. Dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 54, lo siguiente. Dice, y cuando esto corruptible, está hablando del cuerpo, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Recuerda, cuando Cristo vino al mundo estaban todos muertos espiritualmente, porque eso fue el resultado del pecado de Adán y Eva, que trajeron la muerte espiritual para todos los seres humanos y la muerte física. Por eso todos morimos, primeramente estamos muertos espiritualmente y luego moriremos físicamente. Por lo tanto necesitamos vida espiritual y un nuevo cuerpo para poder entrar en la eternidad con esta nueva vida y estar sumergidos en Cristo. Jesucristo te dice en esta hora, ¿tú crees que yo soy la resurrección y la muerte y que puedo darte vida en este mismo momento si tan solo me lo pides? Si tan solo recibes a Jesucristo en tu vida, tendrás esa vida espiritual y esperarás ese cuerpo celestial para ser revestido de esa nueva casa, esa nueva habitación que Dios te dará para entrar en el cielo por toda la eternidad. Entonces tienes que tomar la decisión si te vas a quedar como estás, esperando la muerte física, porque si no has recibido a Jesucristo estás muerto espiritualmente, no importa lo que hagas.
no importa las cosas que tengas que hacer o cambiar en tu vida, si Cristo no está en tu vida, estás muerto espiritualmente y estás esperando el lugar de eterna perdición, el lugar de eterna separación, donde tu alma y tu espíritu pasarán la eternidad allí. Pero si tú quieres la vida, quieres vida espiritual, tienes que pedírsela a Jesucristo. Recibirlo en tu vida como Señor, como Salvador, aceptar que has pecado, que has ofendido a Dios, arrepentirte y tal vez tengas que llorar por todo el daño que ha causado tu pecado. Pero pídele a Jesucristo que te perdone, porque para eso vino a rescatarte. Y cuando tú recibes a Cristo en tu vida, Él te va a dar vida espiritual y la vieja vida quedará allí sepultada en la cruz junto con Cristo y serás resucitado una nueva criatura y tendrás vida espiritual. Y luego esperarás que aunque este cuerpo quedará aquí en la tierra, esperarás recibir ese nuevo cuerpo celestial perfecto, sin ningún tipo de arruga ni mancha, nada. Será perfecto para entrar en el cielo por toda la eternidad. Y entonces, aunque todos murieron en Adán, en Cristo, todo aquel que va a buscar esa vida la puede alcanzar si, como Marta dijo, sí, Señor, dice, yo he creído que tú eres el Cristo, y eso es lo que tienes que creer, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que te vino a buscar, para lo cual tuvo que morir por ti, y abrirle tus brazos, recibirlo como Señor, como Salvador, para alcanzar la vida espiritual y para esperar ese nuevo templo donde vivirás por toda la eternidad con Cristo en el cielo. Todos murieron, sí, pero en Cristo todos pueden vivir. Que el Señor te bendiga y nos encontramos, por supuesto, el próximo programa. Hasta entonces.